Continuando con esta serie de notas realizadas a través de la vía online, lo que quiero compartir con ustedes, amigos televidentes, es una entrevista que pude mantener con un joven rafaelino, talentoso él, ya que se dedicó de lleno a la biología y más específicamente a la biología marina, Christian Lager, que se prestó para conversar conmigo acerca de una experiencia que vivió el año pasado, realmente fabulosa, porque formó parte de un equipo de investigación junto con científicos no solamente argentinos, sino también chilenos y el equipo de la National Geographic, que luego utilizaron todo este material para realizar un documental realmente imperdible. Así que aproveché como para dialogar con Christian Lager, este científico rafaelino radicado en Córdoba, que nos cuenta acerca de esta experiencia vivida en la península antártica. Christian Lager, bienvenido a Vida y Milagro, la segunda vez ya, ¿no? Si no me equivoco. Esta es la segunda vez que me convoca el programa. No cualquiera tiene ese privilegio, ¿eh? No, yo no sé si alguna vez pasó en la historia del programa, así que me siento, la verdad, que honrado. Bueno, Christian, biólogo marino, ¿digo bien? Biólogo marino, sí. Bueno, contale a la gente, vamos a cholulear un poco primero. Vos sos de acá de Rafaela, ¿en qué colegio estudiaste? Soy de Rafaela, sí. Y bueno, hice la primaria en la escuela Rivadavia y después toda mi escuela secundaria en el comercial. Glorioso comercial, glorioso. Glorioso comercial. A todo esto lo más importante es que hincha fanático de 9 de julio de Rafaela también. Por supuesto, muy bien. Vamos a cholulear y vamos a contar el detrás de escena, es lo más importante. Claro, el león rafaelino, bueno. Estamos por volver a participar, ahora a fines de noviembre comienza de nuevo nuestro sufrido derrotero, pero siempre ahí, ¿eh? Siempre sufrido, vos lo dijiste muy bien. Bueno, Christian, entonces termino el secundario en la escuela comercial y me voy a Córdoba capital a estudiar biología. Me recibo de biólogo, después hago la especialidad del doctorado, que son 5 años más. Cuando termino mi doctorado pido una beca CONICET para hacer un postdoctorado de 2 años. Y cuando termino ese postdoctorado, tengo la suerte de ingresar a la carrera de investigador del CONICET, así que ahora ya estoy en planta permanente como investigador del CONICET. O sea que es una pasión, es tu vida esto, ¿no? Es una pasión, es mucho tiempo, sí. Bueno. Siempre cuando voy a dar algunas charlas a los colegios, los chicos se asustan. La cantidad de años que uno tiene que estudiar para poder llegar a ser investigador. Pero creo que esto, como vos lo decís, también va de la mano, ¿no? Es como un trabajo muy asociado a la pasión que tiene cada uno, entonces uno no lo siente. Claro. Christian, tu esposa también es bióloga, ¿no? Sí, Mónica también es bióloga, ella también, nos conocimos en el último año de la carrera y bueno, y ahí va también la petición. Claro, qué bien. Bueno, es mucho mejor para la pareja cuando hay esos intereses comunes con la profesión, ¿no? Pobre nuestros 2 hijos, ¿no? Yo ni me imagino lo sufrible que puede ser con 2 padres biólogos. Bueno, recordame el nombre de los chicos. Benja, y el más chiquito, ¿cómo era? Benjamín y... Benja de 7 y Gael, que va a cumplir 3 años. Mirá. Así que obviamente que están muy influenciados por el cuidado de la naturaleza, los animales, la pasión por los bichos. Christian, bueno, el motivo fundamental de la llamada, de convocarte, es porque estuve viendo un video que mandaste, le mandaste a tus padres, ellos me lo compartieron, de este documental que hizo National Geographic en la península antártica. Contarle a la gente un poco acerca de esto, de esta experiencia, porque realmente me pareció fantástico, ¿no? Sí, fue una campaña espectacular, la verdad.
una campaña que organiza National Geographic, el equipo de Pristine Sea, en conjunto con, y esto es lo histórico, esto es lo increíble, en conjunto con Argentina y Chile, en territorio antártico. Eso vale la pena aclararlo muy bien porque Argentina, Chile e Inglaterra sostienen los mismos pedidos de soberanía sobre el territorio antártico. Pero esta es la primera vez, para decirlo de alguna manera, que se juntan dos países con el mismo reclamo de soberanía para trabajar en conjunto para una política de conservación que es muy importante en la península, porque la idea de esta campaña fue generar contenido científico y material de divulgación para apoyar el pedido de protección de la península, para generar específicamente áreas marinas protegidas en la Antártida. Entonces, bueno, me tocó a mí ser parte de este equipo. Yo, bueno, además de biólogo marino, soy buzo profesional científico, entonces, como parte del equipo de buzos, hacía las filmaciones abajo el agua, las fotografías, estudiábamos la diversidad. Hay un montón de sitios aún en Antártida que nunca fueron muestreados, que nunca, no se conoce realmente qué hay. Entonces la idea fue hacer todo un recorrido por la península antártica de 500 kilómetros, buceando, bueno, en un montón de puntos, en un montón de lugares, para esto mismo, ¿no? Para generar el conocimiento, trabajar en los informes técnicos, en la publicación de los resultados, y también lo más importante, sobre todo que hace National Geographic, es el contenido audiovisual para después llegar a los tomadores de decisiones, a los políticos, a la gente que realmente está atrás de eso para poder proteger ese lugar, ¿no? Vos viste, el documental en cierta manera tiene una base científica, pero lo más importante que busca es emocionar, es mostrarle al mundo lo que muy pocos pueden ver, ¿no? Hay muy poca gente que ha podido ir a la Antártida y por ahí en el imaginario colectivo no se imagina, por ejemplo, lo diverso que es el fondo del mar en Antártida, ¿sí? La cantidad de colores que hay, la cantidad de formas. Incluso en esa expedición, una de las cosas que también se hizo por primera vez es tirar unas cámaras de profundidad. Le tiramos hasta 1500, 2000 metros de profundidad, unas cámaras desarrolladas por el laboratorio de National Geographic, bien hasta el fondo del mar, y tenían la capacidad de filmar y sacar fotos durante 2 horas. Después de esas 2 horas, a través de todo un sistema muy sofisticado, muy tecnológico, esas boyas volvían a la superficie, se ubicaban por GPS, las rescataba el barco, y después todo ese contenido se analizaba también de forma científica, ¿no? Entonces, bueno, ahí por primera vez también pudimos ver lo que es vivir a 2000 metros de profundidad en Antártida, que es extremadamente extremo, digamos, para decirlo, valga la redundancia, porque estás a 2000 metros de profundidad, con lo que significa una presión muy grande de la columna de agua. Estás en total oscuridad, durante muchos meses del año vivís con una masa de hielo por arriba, con lo cual eso genera condiciones de poca alimentación. Entonces, bueno, descubrir que vive ahí abajo fue sorprendente incluso para nosotros, ¿no? Claro, sí. Viendo el documental, realmente maravilloso ver todo lo que hay ahí debajo del agua, ¿no? Como vos decías, los colores, la variedad de cosas, es sorprendente, ¿no? Contame, sí, cómo es esto de, como buzo, sumergirte en esas aguas gélidas. Y es todo un desafío, ¿sí? No solo físico, sino también mental, ¿no? Quizás lo más difícil de ahí es pelear todo el tiempo con esa sensación muy fuerte de frío, con esa sensación de hipotermia. Los buceos, a ver, normalmente cuando uno va a bucear en la Patagonia Argentina, en Córdoba capital, donde sea, puede estar 1 hora, 1 hora y media, ni hablar en el Caribe, podés estar hasta 3 horas y no tenés ningún problema. En Antártida, en estos lugares, más de media hora, 40 minutos se hace extremadamente difícil, incluso con trajes especiales, que es los que usamos para bucear en Antártida, ¿no? Porque incluso hubo buceos que buceamos a temperaturas de menos 0 grados centígrados. Entonces, bueno, la sensación todo el tiempo, la describió en la película Titanic, es de sentir que te clavan puñales en el cuerpo,
Y bueno, y si hace eso es muy evidente, muy palpable. Entonces después de tanto tiempo ya dejas de sentir las manos, tenés mucho frío en la cabeza. Y el problema no es solo durante el buceo, que el buceo es lo que yo te estoy diciendo, media hora, sino es llegar hasta el sitio de buceo. Nosotros nos manejamos, por ejemplo, ¿qué hacíamos durante esta expedición? Íbamos en el barco hasta un lugar de buceo, generalmente muy cerquita a los glaciares, porque eso es una de las cosas que más nos interesaba también, era ver cómo el retroceso de los glaciares debido al cambio climático afecta a las comunidades que viven en el fondo del mar, ¿no? Vos sabés que cuando un glaciar retrocede aporta mucho sedimento en el agua, y ese sedimento va decantando hacia el fondo del mar, y eso, bueno, provoca también un montón de consecuencias e impactos para la vida de Antártida. Entonces buceábamos, además, muy cerquita a los glaciares. Entonces era llegar con el barco, armar todos los equipos, equiparnos a nosotros con todos esos equipos especiales, con las cámaras y todo. Puede llevar más de 45 minutos, una hora. Salir en el gomón hasta el sitio de buceo, quizás media hora, una hora. Hacer los buceos, terminar los buceos, volver hasta el barco. Y bueno, ya volvés mojado, obviamente, volvés con frío. Y después lo que hacíamos es, el barco se movía y eso lo hacíamos a la mañana. A la tarde volvíamos a hacer otro buceo. Entonces, bueno, y si el clima acompaña, estás todo el tiempo buceando, ¿no? Lo hacíamos todos los días. En Antártida, a ver, no se suspenden los buceos por frío, sí se suspenden por el viento. Eso es la limitante más grande que vos tenés, por una cuestión de que tenés embarcaciones que dependen de los motores, y como cambia el viento muy seguido, si no tenés buenos motores o una buena embarcación, la podés pasar mal, digamos. Pero si nieva, si llueve, si hace mucho frío, igual tenés que hacer los buceos. Y bueno, nada, después de 2 buceos al día uno llega muy cansado. Ni hablar si lo repetís como nosotros, por ejemplo, durante 2 o 3 semanas, casi todos los días. Entonces son campañas que tienen una preparación física muy importante, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo estuvieron con esta expedición? 3 semanas. 3 semanas a lo largo de 500 kilómetros de la península, digamos. Pero bueno, la organización de una campaña de estas implica muchísimo tiempo, ni hablar cuando se hace en conjunto, de una forma, como te la estoy contando, binacional entre Argentina y Chile. Bueno, implica involucrar a las cancillerías, a los gobiernos. De hecho, en el documental sale Piñera, fue al barco donde nosotros estábamos. Entonces, después sale Alberto Fernández hablando en el documental también. En su momento, Macri también, porque lo hicimos en enero del 2019, hizo sus declaraciones. Entonces, involucrar, digamos, a la política en tomas de decisiones para programas de conservación, creo que es el futuro, digamos, el futuro que hay que implementar en estos tiempos, ¿no? No es solo ya que los científicos hagan su trabajo, generar este conocimiento, sino que también acercárselo a los políticos, que los políticos entiendan la verdadera necesidad de conservar estas áreas prioritarias, porque otra vez, ¿no? Todo lo que ocurre en Antártida, tarde o temprano, incluso más temprano que tarde, nos va a afectar a nosotros, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Tal cual, sí, no. Vos hablabas de los políticos, esperemos que tomen conciencia, ¿no? De lo importante que es esto, y no caer en esa burocracia a la que nos tienen acostumbrados, y después cuando queremos acordarnos ya es tarde. Claro. Sí, es lo que yo siempre digo, el conocimiento científico ya lo tenemos, la tecnología ya está desarrollada, ahora está simplemente en que los tomadores de decisiones entiendan que realmente esto es para allá, ¿sí? La verdad, no se puede seguir demorando estas decisiones, y creo que ya la conciencia general y la presión de la gente ya se hace sentir en estos temas tan candentes, ¿no? Claro. ¿Cómo fue la convivencia con el equipo, con los chilenos, con la gente de National Geographic? ¿Cómo fue? No, la verdad es súper bien. Convivir en un barco muchas veces no es nada fácil, sobre todo cuando te tocan condiciones de mar que bastante heavy, ¿no? Fuleras, porque muchas veces hoy con la tecnología que existe uno puede ir
esquivando las tormentas, pero en algún momento no, sobre todo en el cruce del Drey y todo eso. Y se hace difícil estar en un barco, que este barco era chico, con una tormenta afuera donde hay quizá, no sé, el viento puede llegar a 100 kilómetros por hora y generar olas muy grandes de 5 o 6 metros, que no te permiten hacer absolutamente nada en esos días porque nada, uno realmente se descompone, uno la pasa mal, no anda la cocina, por ejemplo, no hay gente dando vueltas por el barco, tenés guardias mínimas en el puente nada más, como para carpear la tormenta y ahí se termina la actividad, ¿no? Y después los días mucho más tranquilos son pequeños gran hermano, ¿no? Porque no tenés lugares donde estar solo, ¿sí? Porque compartís el camarín, compartís la cocina, el comedor, el Zoom. Entonces, bueno, y son campañas donde normalmente hay mucha tripulación extranjera. Nosotros compartíamos con gente de Estados Unidos, con gente de Inglaterra, bueno, había gente de España, había gente de Chile, argentinos. Entonces, bueno, uno tiene que aprender a sociabilizar en esas campañas, ¿no? Claro, claro. Hablando de las comidas, ¿qué comían, Cristian? Contame. Bueno, ahí, uno cuando tiene la suerte de estar en este tipo de expediciones auspiciadas por National Geographic, mal no la pasa, digamos. Entonces, siempre, digamos, se come, por ejemplo, mucha carne. Es muy difícil llegar a Antártida y durante mucho tiempo donde uno no puede abastecerse, por ejemplo, con verduras, ¿sí? O frutas. Si bien hay cámaras refrigeradas en el barco, generalmente lo primero que se echa a perder. Entonces, bueno, hay mucha carne congelada, mucha comida enlatada o, no sé, ese tipo de comidas. Pero bueno, en el barco había 2 cocineros, entonces, bueno, uno cuando va a este tipo de expediciones, lo bueno es que solo se dedica a trabajar, ¿no? Se olvida de las responsabilidades que tiene como padre, te olvidas de las llaves, de manejar, de ir al súper, de ir al banco, de pagar un impuesto. Y generalmente en la Antártida, como en verano todo el tiempo es de día, entonces tenés luz, así que la jornada dura muy más de 8 horas, pero bueno, solo estás para eso, solo estás para trabajar. Entonces, bueno, uno realmente se conecta mucho con su trabajo y no tiene esas distracciones que por ahí acá son inevitables. Cristian, con respecto al tema de la pesca predatoria, digamos, ¿existe eso allá? ¿Hay países como China, Japón, que van a depredar la fauna ictícola? Mirá, en Antártida eso está bastante bien cuidado. De hecho, solo está permitida la pesca de 2 especies en Antártida. Una es la merluza negra y otra es el krill, que también fue una de las cuestiones por las que nosotros viajamos, porque sí se está duplicando incluso la pesca de krill. Hay creo que 12 países, una cosa así, que tienen permiso de pesca. Esto está bastante bien regulado en Antártida, pero es importante también que nosotros entendamos biológicamente qué está pasando con el krill, porque no es solo la cantidad que está permitida pescar, sino dónde y cuándo, ¿sí? Hay muchas especies. El krill, para que todos podamos entender, es la base alimenticia de un montón de especies en Antártida, de la gran mayoría. Del krill se alimentan las ballenas jorobadas, se alimentan incluso depredadores top como la foca leopardo. El 70% de la dieta es del krill. Entonces, el krill muchas veces está muy cerca también de la costa de la península antártica. Y en la costa de la península antártica es donde viven todas estas poblaciones de pingüino, de foca. Quizá para ilustrar a la gente, solo el 2% del continente antártico está libre de hielo. Entonces, son muy poquitos los lugares donde puede vivir esta fauna. Y ya se ha visto que cuando escasea el krill, consecuencias para la cadena alimenticia de todo lo que yo te estoy contando. Entonces, bueno, se ha visto que el krill se está yendo incluso más para el sur de la península. Entonces todas las poblaciones del norte de estos animales empiezan con reducciones en el número de las colonias, en las rutas de migración. Entonces, bueno, es importante entender que en la naturaleza todo está súper conectado.
Claro, exacto, exactamente. Bueno, Cristian, realmente ha sido un gusto, muy clara toda tu exposición y me imagino una experiencia inolvidable, ¿no? Para vos. Sí, sí, por supuesto. Trabajar con, a ver, uno desde chico, yo, bueno, siempre tuve la visión de querer ser biólogo marino. Y desde chico ver los documentales de National Geographic, ver las revistas, ver el canal, y de repente que me toque a mí ser parte de una expedición de ellos. Bueno, yo también soy desde el 2017 explorador de National Geographic, entonces estar en la gran familia de National Geographic es una suerte enorme que tengo, y también una gran responsabilidad, ¿no? Una gran responsabilidad que bueno, que me toca asumir no solo a la hora de publicar los resultados que uno va a buscar en este tipo de expediciones científicas, sino también a la hora de divulgar y concientizar a la gente de la importancia de esto que estábamos hablando. No sentir a la Antártida como un continente totalmente alejado, inhóspito, aislado y que nada tiene que ver con la humanidad, sino todo lo contrario, ¿sí? Es por primera vez, por ejemplo, hoy por hoy el único continente donde no está el coronavirus, donde no está exento de esta gran pausa mundial que estamos viviendo. Entonces, y es un continente que está destinado totalmente a la paz y a la ciencia. Entonces, por primera vez, muchos de los gobiernos de las potencias, de los países, han cuidado un continente entero. Entonces, bueno, es el ejemplo que tenemos que cuidar, el ejemplo que tenemos que aprender, de que las cosas realmente cuando hay convicción política de hacerlo se puede, ¿no? Claro, esperemos ahora, crucemos los dedos, que con este documental también nos ayuden a protegerlo, ¿no? Seguro. Sería bueno que esto que se aplica ahí en la Antártica se aplique en el resto del mundo, ¿no? Sería maravilloso. Sí, totalmente. Es un ejemplo, Antártida es un ejemplo a nivel mundial de que realmente incluso con grandes intereses, porque también en Antártida es una región donde se puede hacer extracción de petróleo, la minería. Bueno, Antártida hoy tiene más del 70% de las reservas de agua dulce del planeta. O sea que intereses políticos internacionales existen, pero bueno, hoy ya hay firmados un montón de tratados que protegen ese continente. Entonces, bueno, ahora lo que se está tratando de hacer es proteger las áreas marinas, porque bueno, se ha visto esto mismo, que proteger solo la tierra, lo mismo pasa por ejemplo en Argentina, en Patagonia, en Chile con los fiordos, proteger solo la parte terrestre no basta, ¿sí? Que hay que entender a estos procesos biológicos que están muy relacionados, y lo que pasa en el agua tarde o temprano termina influenciando también en los animales que viven en la Tierra y a la larga también con nosotros, ¿no? Ya que estamos hablando de animales, bueno, te pregunto, ¿no? Por este desastre ecológico que hubo en las sierras cordobesas, ¿cuál es tu visión de todo esto, Cristian? A raíz de los incendios, ¿no? Sí. Hoy mismo estábamos viendo imágenes en Capilla del Monte, sigue, en una provincia totalmente devastada por los incendios, donde queda apenas el 3% de bosque nativo, se siguen incendiando, las dotaciones de bomberos no dan abasto, el clima no ayuda, y por atrás otra vez, ¿no? Los intereses que estábamos viendo, intereses políticos, de inmobiliaria, donde los únicos que salen perdiendo sí es la flora y la fauna, porque reconstruir para la naturaleza eso tarda muchísimo tiempo. Ah, qué pena, ¿no? Bueno, Cristian, te agradezco mucho, un abrazo grande, y bueno, cuando puedas venir a Rafaela iremos juntos a ver un partido de 9, ¿no? Por supuesto, así será. Bueno, un saludo muy grande entonces a la gente de Rafaela.